Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy conoceremos una nueva historia, un nuevo caso. Así que sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Para el 31 de julio de 1960, las autoridades en Arizona, Estados Unidos, recibieron una llamada de un maestro de escuela quien dijo que había encontrado el cuerpo de lo que parecía ser una niña. El maestro, llamado Russell Allen, estaba en un viaje a Arizona desde Las Vegas y estaba buscando rocas para decorar su jardín en Sandwich Creek, Congress. En sus inicios, Congress era una mina de oro en medio del desierto de Arizona y en sus alrededores tenían plantas de extracción. Posteriormente pasó a ser un pueblo fantasma y actualmente es una zona desértica y casi sin población. El cuerpo de la niña estaba en una tumba poco profunda. Tenía pantalones cortos de color rojo, una blusa azul y lo más particular es que llevaba unas sandalias de goma de talla de adulto, pero que habían sido recortadas a su medida y se sujetaban con tiras de tela. Además de todo esto, la niña tenía las uñas de manos y pies pintadas de color rojo brillante. El examen forense del cuerpo no pudo ser concluyente debido al avanzado estado de descomposición. El forense no logró determinar la causa de su muerte, aunque consideró que se debía a un homicidio. La razón detrás de esta conclusión fue porque el cuerpo estaba parcialmente carbonizado. En un principio, el forense determinó que la niña podía tener entre 6 y 9 años y que su data de muerte fue de 1 o 2 semanas antes del descubrimiento de sus restos. Desafortunadamente, debido al estado de descomposición, tampoco se pudo hacer un dibujo con sus características físicas, sobre todo de su cara, para que las personas pudieran identificarla. En la escena del crimen se encontraron huellas de las ruedas de un auto que provenían de la autopista 93. Luego se estacionaba en un lugar donde estaban los restos y posteriormente salía nuevamente a la autopista. También se hallaron dos tipos de huellas de zapatos. Una era un zapato de adulto y la otra era de la víctima. Esto indicaba que la niña había caminado hasta el lugar, lo que significaba que llegó viva y luego fue asesinada. Las evidencias recolectadas en la escena eran más bien pocas. Además, recordemos que en 1960 los avances tecnológicos forenses eran más rudimentarios y que además no era común el uso del ADN. Pese a todo esto, la policía local investigó el caso con las evidencias que tenía e incluso recibió ayuda de algunas agencias como del FBI y de la oficina del sheriff de Yavapai. Se entrevistaron a muchas personas, principalmente a personas que habían tenido condenas previas relacionadas a delitos infantiles, pero esto no dio ningún tipo de resultado. Se interrogó también a una familia de apellido Davidson, quienes se la pasaban deambulando y que fueron vistos haciendo autostop cerca del lugar. Esto principalmente porque se creía que la víctima podía ser uno de los niños de la familia. Sin embargo, luego de investigar fueron descartados. La policía pidió ayuda a la comunidad de Prescott, que es la ciudad más cercana para encontrar información sobre la niña o sobre su asesino. Para esto presentaron a los medios un boceto de cómo estaba vestida la niña y su posible estatura, que iba a 1 metro a 1 metro y 30 centímetros. Mientras se llevaba a cabo la investigación, el cuerpo de la pequeña debió ser sepultado. Afortunadamente, la comunidad de Prescott se unió y recaudó dinero para realizarle un pequeño funeral, y el 10 de agosto de 1960, este fue realizado. La comunidad pedía que la niña tuviese un funeral digno, aunque no tuviera una identidad. Precisamente de este funeral salió el famoso nombre del caso, Little Miss Nobody, ya que así se le puso en su lápida, y a partir de aquí todos los medios comenzaron a reseñar el caso de esa manera. 8 meses después, en marzo de 1961, las autoridades pensaron que la identidad de la niña podía ser la de Deborah Jane Dodler, una niña de 4 años que había desaparecido en Virginia. El caso de Deborah fue bastante triste e indignante, ya que ella y sus hermanos sufrieron de maltratos y abandono por parte de sus padres. El cuerpo de su hermana mayor, llamada Carol Ann, quien tenía 7 años, fue encontrada envuelta en una manta el 9 de febrero de 1961.
Al hacer este descubrimiento, la policía pensó que el resto de los hermanos Dowdall había tenido el mismo trágico final, incluyendo a Deborah, y que por esto pensaron que ella podía ser la pequeña Little Miss Nobody. Sin embargo, pocas semanas después, su cuerpo fue encontrado en el sur de Virginia. Las autoridades tuvieron varias líneas de investigación, revisaron informes de niñas desaparecidas, pero ninguna parecía coincidir con las características del caso de Little Miss Nobody. Poco a poco el caso se fue enfriando y pese a los esfuerzos de la policía, la investigación se estancó. Pero 58 años después, gracias a la tecnología se pudo revivir el caso de la pequeña y se dio un avance. Específicamente en el año 2018, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados brindó ayuda económica a la policía para exhumar el cuerpo de Little Miss Nobody y así determinar su perfil de ADN. Tiempo después, esta muestra de ADN fue ingresada en la base de datos del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y en el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, para así encontrar una coincidencia. Gracias a los análisis posteriores a la exhumación, se pudo determinar que la niña podía tener entre 3 y 6 años, una edad mucho menor a la que los investigadores de 1960 pudieron establecer, y también se estimó su altura en 1 metro. Poco después, el Centro de Identificación Humana de la Universidad del Norte de Texas creó una reconstrucción facial de cómo pudo haber sido la cara de la niña en vida. Este retrato fue difundido en los medios de comunicación y redes sociales para que cualquier familiar de la pequeña que aún estuviese con vida pudiese identificarla, aunque sea por alguna foto familiar. De esa forma pasaron casi 4 años y aún no se obtenía información sobre la identidad de la niña, por lo que las autoridades decidieron que buscarían enviar las muestras de ADN de Little Miss Nobody a Outram Inc. en Texas. Outram es una empresa dedicada a la genealogía forense con el fin de resolver crímenes no resueltos como desapariciones o la identificación de víctimas de asesinato que no han podido ser reconocidas. Esta empresa tiene una gran base de datos, donde se han podido comparar los ADN de las víctimas con los de algunos parientes cercanos o lejanos. Outram es una empresa privada y estos análisis genealógicos pueden llegar a ser bastante costosos, con lo cual la policía local indicó una recaudación de fondos para por fin darle una identidad a la pequeña niña y encontrar también a algún familiar. Los análisis tenían un costo de $5,000 y la oficina del sheriff se comprometió en dar $1,000 y sorprendentemente, en menos de 24 horas se recaudó el dinero restante para realizar el análisis. En enero del año 2022, las muestras fueron enviadas a Outram, algo que no se supo al público hasta unos meses después. Es que para ese momento, la policía ya tenía ciertas sospechas sobre la identidad de la niña, con lo cual también enviaron el ADN de un hombre llamado Roberto Juan Gallegos, quien tenía una hermana desaparecida en 1960. Ya para el 15 de marzo de 2022, las autoridades realizaron una rueda de prensa donde anunciaron que la identidad de Little Miss Nobody fue finalmente descubierta. La niña se llamaba Sharon Lee Gallegos y, como ellos esperaban, era efectivamente la hermana de Roberto Juan Gallegos. La policía obtuvo los resultados de los análisis en febrero de 2022, pero no fue hasta el 15 de marzo que decidieron hacerlo público, ya que estaban esperando contactarse y conversar con la familia de Sharon y así saber un poco más de su vida y también de su historia familiar. Resulta que Sharon Lee Gallegos nació el 6 de septiembre de 1955. Ella estaba en Amalogordo, Nuevo México. Vivía con su madre Guadalupe Gallegos y sus 2 hermanos mayores. Su padre los había abandonado cuando ella era solo una bebé y nunca más los volvió a ver. En la misma zona vivían otros familiares maternos de Sharon, como su abuela, primos y tíos. A diferencia de sus hermanos y algunos primos, Sharon era de tez blanca, por lo que su familia la llamaban la güera. Guadalupe, la madre de Sharon, hacía todo lo posible por mantener a sus hijos, pero trabajando como una empleada doméstica en un motel, no tenía una buena situación económica. Los familiares de Sharon la recuerdan como una niña que le gustaba hacer mandados a su madre y que siempre se mantenía jugando con sus hermanos y primos en el vecindario donde vivían.
Ya para el 21 de julio de 1960, alrededor de las 3 de la tarde, Sharon estaba jugando con dos de sus primos como de costumbre. Mientras jugaban en un callejón aledaño al patio trasero de su casa, una pareja se acercó a Sharon y se ofreció a comprarle unas golosinas y ropa nueva si ella se subía al vehículo. Sharon, quien tenía 4 años en ese momento, se negó, pero aún así la mujer la tomó del brazo y la subió a un auto color verde oscuro que conducía un hombre. Los primos de Sharon corrieron inmediatamente a avisarle a Guadalupe lo que había sucedido, y con la información que dieron los niños, ella fue a la policía a poner la denuncia por el secuestro de su hija. Según las descripciones de los chicos, en ese entonces la policía concluyó que Sharon fue subida a un auto sedán Dodge o un Plymouth del año 1951 o 1952. La policía entrevistó a varios vecinos que describieron a una mujer blanca de unos 30 años. Era de baja estatura, cabello rubio y con anteojos, junto a un hombre también blanco de pelo rubio y lacio y de una nariz larga, quienes fueron vistos por algunos testigos en días previos al secuestro. Ellos estaban merodeando el vecindario. Es así como el 17 de julio de 1960, unos días antes del secuestro, unos testigos vieron a la pareja asistiendo a la iglesia local, donde también asistía Sharon y su madre Guadalupe. Luego de la misa, la mujer descrita anteriormente comenzó a preguntarle a varias personas cosas sobre Sharon y su madre. Entonces, en ese punto se creen que eran las mismas personas que secuestraron a Sharon, porque los testigos los vieron irse en un sedán verde oscuro y tenían las mismas características físicas, pero además dijeron que la pareja estaba con un niño pecoso que se asume que era hijo de ellos. 2 días después de esto, el 19 de julio, una vecina recibió en su puerta a una mujer que era de la misma iglesia, que comenzó a hacerle preguntas sobre Guadalupe y sus hijos y específicamente sobre la niña pequeña. Esta mujer le dijo a la vecina que estaba preocupada por la situación financiera de Guadalupe y que quería ofrecerle un trabajo. Según las investigaciones de 1960, cuando Guadalupe presentó el informe ante la policía, dijo que previo al secuestro, su hija había estado comportándose muy extraña. Por ejemplo, a Sharon le gustaba mucho ir a la tienda a comprar las cosas que su madre necesitaba, pero desde unas semanas ella no había querido ir a la tienda. Guadalupe también mencionó que Dolores Badiel, de 11 años en ese entonces, era una de las primas de Sharon y que también estaba con ella el día del secuestro. Le dijo que un día ella y Sharon iban caminando a la tienda cuando vieron el auto verde oscuro estacionado frente a la casa. La mujer que estaba dentro del vehículo estaba mirando la casa. Sharon se sintió sumamente incómoda y le pidió a su prima que la cargara hasta que pasaran al vehículo. En 1960, cuando se reportó la desaparición de Sharon, la policía inició la investigación basándose en un secuestro. Sin embargo, la policía no recibió ningún pedido de rescate. Al obtener toda la información que dieron los vecinos y los familiares de Sharon, las autoridades creyeron que la niña había sido acechada desde los días previos y que ella era el objetivo de este secuestro. Es decir, la querían específicamente a ella y la acechaban observándola. Cuando apareció el cuerpo de Little Miss Nobody, la policía pensó que podía ser Sharon, pero hubo varias cosas que les hicieron descartarla. En primer lugar, en 1960 la policía estableció que la edad de la niña era entre 6 y 9 años, con lo cual Sharon no entraba en ese rango, ya que estaba próxima a cumplir 5 años. En segundo lugar, la distancia que había entre Alamogordo, donde vivía Sharon, y Congress, donde apareció el cuerpo, era una distancia bastante grande. Es un recorrido de más de 9 horas, por lo que creyeron que no era viable. Asimismo, la ropa con la que fue encontrada no coincidía con la ropa que tenía la última vez que la vieron, que era unos pantalones rosados, unos zapatos blancos, aunque esto era algo que fácilmente se podía cambiar. Sin embargo, los métodos utilizados por la policía de la época no le permitieron conectar este caso con otro, pese a que habían varios indicios, como el día del secuestro y la fecha de muerte estimada. Desafortunadamente, Guadalupe Gallegos, la madre de Sharon, murió en el año 2011 a sus 87 años, sin saber lo que había ocurrido con su hija.
Los familiares que la sobreviven actualmente, como uno de sus hermanos, tienen una avanzada edad, pero han podido darle un cierre al misterio de la desaparición de Sharon, después de casi 62 años. En la rueda de prensa que ofreció la policía en marzo de 2022, participó un sobrino de Sharon llamado Ray Chávez, quien de hecho nunca la conoció porque nació en 1965, es decir, 5 años después del secuestro, pero dio varios detalles sobre su familia y sobre las cosas que había escuchado de su abuela Guadalupe. Lamentablemente, en la actualidad no se tiene más información sobre el caso. Las autoridades destacaron que la investigación todavía está en pie, por lo que probablemente hay muchos detalles que no han salido al público. Aún deben descubrir la identidad de los secuestradores y asesinos de Sharon y develar lo que pudo haber ocurrido durante los 10 días antes de que se encontrase su cuerpo, e incluso lo que pudo haber sucedido con ellos en estos más de 60 años. Porque probablemente si estas personas la secuestraron, la asesinaron, es muy probable que lo hayan hecho con otras personas más, que hayan cometido más crímenes. Así que es importante, a mi parecer, descubrir qué pasó con estas personas, quiénes eran estas personas realmente. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso al día de hoy, un caso que me pareció realmente interesante. Pasaron muchísimos años y gracias nuevamente a la tecnología se pudo dar la identidad de la pequeña. Es un gran avance para poder ahora tratar de determinar quiénes fueron sus secuestradores. Y bueno amigos, me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar. También me gustaría pedirles de todo corazón que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es compartiéndolo y dándole un me gusta a cada uno de estos videos. También no olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video ustedes sean los primeros en enterarse. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.